En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. Y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente el diácono Manuel aquí para continuar con las reflexiones de este día, de esta lectura del Evangelio. Y ya sabemos pues que siempre las lecturas del día van acompañadas con la primera lectura. Algunas veces toco parte de la primera lectura. El día de hoy pues la invitación nuevamente que nos hace el Evangelio es a que reflexionemos un poco en esta actividad de Jesús. El día de hoy nos trae una gran enseñanza y no es solamente la de curar enfermos y expulsar demonios, sino una eh, enseñanza de oración, de unión con el Padre. Y es de ahí donde Jesús tomaba esa fuerza para poder hacer esa misión que Él había venido a realizar aquí al mundo. Para ponerlo un poco más entendible a nuestra actualidad, nuestro tiempo, hace tiempo vi una historia de un maestro que tenía pues su salón con 29, 30, no sé cuántos alumnos, pero era un grupo muy grande. Pero a él le llamaba la atención especialmente un muchachito que era muy dedicado, muy atento y siempre trataba de cumplir con todos los requisitos, tareas, proyectos, todo. Él estaba allí al pendiente. Pero cierto día él empezó a mirar que este jovencito, que este niño se ponía ausente, inclusive llegó a quedarse dormido en la clase, y no fue solamente una vez, sino ya era una constante todo el tiempo. Era su manera de comportarse en la clase, a lo que el maestro empezó a notar ese cambio y a preocuparse. Cierto día, este niño, al ser llamado para que pasara al frente, eh, se cae, se desmaya. Entonces el maestro preocupado va y lo levanta y lo lleva a la enfermería. Después de revisarlo, la enfermera dice todos los síntomas que tiene solamente de hambre, desnutrición, no está bien alimentado. Y entonces el maestro, después de la clase, él mismo va con este niño y lo lleva a su casa para explicarle personalmente a sus padres lo que había sucedido. Cuando llega, pues se da cuenta que tiene más hermanos, y que todos los hermanos están, pues también igual con la misma situación. Preguntando a la mamá, se da cuenta que hace unos
unos meses su padre había perdido el trabajo y no tenían ahora sí que ingresos en la casa, y mientras el señor estaba tratando de conseguir algo o algún trabajo, pues estaban careciendo de muchas cosas, y una de esas era el alimento. No tenían suficiente, y eso pues no les permitía comer bien, y muchas veces el niño se iba a la escuela sin haber probado bocado, y muchas veces llegaba y comían cualquier cosa no suficiente para un niño, y lógico, esto se fue reflejando en su salud hasta que llegó ese momento del desmayo. Cuando el maestro se enteró de esta situación de la familia, inmediatamente se puso a, a actuar. Buscó maneras de conseguir despensas, de conseguir comida y hacerle llegar a esta familia al menos lo más indispensable para su alimentación, y de esa manera pues ellos tenían algo que comer en su casa, y porque él entendía y sabía, y yo creo que todos somos conscientes que la manera como nos alimentamos o la manera como alimentamos a nuestros hijos es la manera como se van a desempeñar en sus actividades. Y eso lo vemos en todas partes. La persona adulta que no se alimenta bien generalmente no va a dar mucho en su trabajo. Entonces, nos alimentamos bien y desempeñamos bien nuestra misión, nuestro trabajo, nuestros estudios. Si estamos mal alimentados, se va a reflejar en el desempeño de nuestras actividades en el día. Y esto lo traigo a esta comparación porque a lo largo de la vida de Jesús, su vida pública, vamos a mirar cómo se enfoca en tres actividades especiales. Una de ellas, curar enfermos, expulsar demonios y anunciar el reino de Dios. Esas son sus tres actividades a las que Él se enfoca. Y cuando Él mismo manda a sus discípulos, vayan a las aldeas cercanas, a los pueblos cercanos, y digan que el Evangelio está cerca, curen enfermos y expulsen demonios. Esos son los mandatos, esa es la actividad, esa es la misión que Jesús traía a este mundo, a mostrarnos, primero, que hay un reino, después a enseñarnos que en ese reino la enfermedad no existe y el demonio no tiene poder. Y eso lo vemos el día de hoy en estas lecturas. Dice que después de salir de Cafarnaúm, ayer mirábamos en el Evangelio cómo Jesús estaba en la sinagoga en Cafarnaúm y expulsa el demonio de aquella persona poseída. El día de hoy, continuando con esto, eh, va a la casa de Simón y Andrés, y la suegra de Simón está muy enferma, al grado que está acostada en cama, y le avisan a Jesús, y Jesús va, la toma de la mano, la levanta y la mujer queda sanada, y dice la escritura que se pone a servirles. Continúa la escritura diciendo que al atardecer muchas personas llevaban enfermos y endemoniados, y Jesús los curaba, curaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Pero dice la escritura, pero les prohibía que hablaran porque sabían quién era Él, y Jesús no quería que la gente supiera eh, quién era verdaderamente, porque Él más tarde lo iba a demostrar. Eh, entonces el día de hoy termina la escritura diciendo, y muy de mañana Jesús se levanta y se va a un lugar apartado a orar. Ese es el alimento. De allí es donde agarraba fuerza Jesús para hacer su actividad, sus milagros, expulsar los demonios, por medio de ese alimento espiritual, esa unión que tenía con su Padre y
que se alimentaba al orar y unirse en oración a ese Dios. Y esta enseñanza, eh, además de mirar cómo él tenía ese poder de expulsar demonios y sanar enfermos, y que lo puede hacer con nosotros el día que nosotros se lo pidamos de corazón y con fe, puede sanarnos completamente, puede sacar todos los demonios que nos atormentan, y quizás si tenemos nuestra buena disposición y nuestro deseo de servir completamente a Dios y a Jesús, posiblemente pudiéramos nosotros ayudar a otras personas a sanarse tanto físicamente como espiritualmente. Pero la enseñanza principal y que quiero enfocar el día de hoy es en esa actividad que tenía Jesús de orar a solas. Dice la Escritura que los discípulos andaban buscándolo, ni a sus discípulos se los llevó, y varias veces en la Escritura nos va a dar estas mismas palabras. Y Jesús se fue a solas a orar. Inclusive en el último momento en que iba a ser ya entregado, Jesús llevó a sus discípulos, pero los dejó en una parte y él se retiró a unos pies de distancia para orar a solas. Y muchas veces nos dirá, cuando tú quieras orar, métete en tu cuarto, cierra la puerta y allí en lo secreto, habla a tu Padre y Él te escuchará. Esto es ese alimento del que hablaba en este ejemplo de este niño desnutrido, que no podía realizar sus actividades porque no estaba alimentándose adecuadamente. Y el llamado que tenemos en este día con este evangelio es alimentarnos espiritualmente para poder nosotros desenvolvernos y hacer las actividades y cumplir con aquello a lo que hemos venido a este mundo. Jesús dice en el evangelio, he venido a este mundo a llevar también la buena nueva a todas las demás aldeas, a todos los pueblos. Él entiende que su misión no es solamente enfocarse en unos cuantos, sino extender ese mensaje, cumplir con su actividad, con su misión a la que había venido. Y el día de hoy, la pregunta para nosotros sería, ¿y cuál es nuestra misión? ¿Para qué hemos venido al mundo? ¿Solamente para tomar? ¿Para drogarnos? ¿Para trabajar? ¿Para tener propiedades? ¿Para tener una gran cuenta en el banco? ¿Para tener una vida de placer? Yo creo que nuestra misión va más allá de eso. Creo que hemos venido dotados de algunos talentos que Dios nos ha dado para compartir con los demás, pero llevar ese mensaje de paz, de amor, de un reino de Dios. Y no lo podemos hacer si nosotros no estamos bien alimentados. Por lo tanto, es necesario que nos mantengamos primero en oración diariamente, ocupemos unos minutos de nuestro día para unirnos en oración a ese Dios, a ese Jesús que nos ha llamado. Y también, tanto haya oportunidad de acercarnos continuamente a recibir el cuerpo de Cristo, la hostia, la comunión, como ese alimento que nos va a dar la fuerza para continuar en este mundo haciendo nuestras actividades y cumpliendo aquella misión a la que hemos sido enviados. Que el día de hoy pues sea un día de reflexión y de cambio en nuestra vida, pero sobre todo de tener esa certeza y esa convicción de que no podemos hacer nada mientras no nos mantengamos bien alimentados en oración y con la comunión de Cristo. Que este día pues sea un día especial de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Les habló
el diácono Manuel.